digas, amar como tu prójimo, tú no conoces a Dios. La intención de Dios es que a través del proceso que tú estás viviendo te hagas fuerte. Una máxima para morir por ti. Cristo. Que le diga derramar su sangre. Poderoso nuestro Dios. Amén. Amén. Quiero primero que todo, como siempre, darle gracias a Dios por esta mañana especial que nos ha regalado. Lo que hace especial, hermano, nuestro encuentro con el Eterno es que siempre que disponemos tiempo para alabar y bendecir su nombre, Él se glorifica en medio de nosotros. Y esa es la evidencia que tenemos como iglesia de que no servimos a un Cristo que está muerto. No servimos a un Dios que quedó en la mitología. No servimos a un Dios que solamente es una historia, sino que servimos a un Cristo que es fiel y verdadero y que para siempre es su misericordia. Gracias, Dios. Veo que todos los que estamos acá son de la casa, no veo que nadie nuevo está acá. Así que le damos gloria a Dios en esta mañana. Todos somos de la casa, qué bueno. Amén. Quisiera poder estar ministrando una palabra que Dios puso en mi espíritu, hermano, por espacio de un buen tiempo. Y llevo el tiempo bastante ocupado en esta enseñanza y solamente le pido a Dios serle fiel a esta enseñanza. Hoy quiero ser pastor. Hoy traigo una enseñanza en la que Dios me ministró y quiero tener esa oportunidad de poder ministrarla en esta casa. Amén. Y no quisiera empezar este mensaje sin antes que usted fuera conmigo a Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, del capítulo 2, del verso 1 al 4. Y es mi intención entender la magnitud de los tiempos en los que estamos viviendo y procurar que usted salga también de acá con esa misma mentalidad y entienda que Dios está esperando que usted en este tiempo haga algo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 1 al 4. ¿Sabe? Quiero tener esta oportunidad y el favor de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 4. Todo lo que podemos reverenciar la palabra de Dios en esta mañana, nos ponemos en pie y vamos a ministrar esta escritura y vamos a fluir en esta enseñanza. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al 4. Dice así la escritura: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos saben que Él viene? Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos saben que Él viene? Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, punto número 1, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, Santo. ni os contumbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, dice el apóstol Pablo, en el sentido de que el día del Señor, para los que no saben, dice la escritura, está cerca. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Punto número 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque Él no vendrá sin que antes venga la apostasía, que dice apostasía, y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de, a ver si usted está leyendo, y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ay, papá. ¿Sabe? Regáleme unos 45 minutos y yo le prometo que yo expongo esta enseñanza
Amén. Pero mi intención es que usted salga de este lugar con su mentalidad bastante enfocada. Yo quiero serle fiel y leal a Dios a esta enseñanza. Les decía que quiero fluir hoy como pastor. ¿Por qué? Porque el mensaje que traigo es un mensaje de instrucción. Es un mensaje de enseñanza en el cual Dios me ha estado ministrando alrededor de mucho tiempo. Y he dejado pasar quizás esta enseñanza, pero creo que hoy es el día para exponerla. Creo que hoy es el día de meditar en ella. Y quiero estar ministrando, enseñando en esta mañana bajo el tema ministerios independientes. Mire que te queda la Biblia, ministerios independientes. Quiero ministrar hoy bajo este tema que es muy propicio en estos tiempos, ya que debido a las corrientes doctrinales mal enfocadas y argumentos erróneos que pretenden desligar una vida cristiana de los principios bíblicos establecidos por el mismo Dios en su palabra, los cuales han creado un cisma es división, un cisma en estos tiempos. Estos conceptos han creado un cisma, una división en estos tiempos, y que favorecen a los principios de apostasía que bien leíamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del verso 1 al 4. Mientras meditábamos en la palabra, nos damos cuenta que aquí el apóstol Pablo está lanzando una palabra profética. Y la palabra de Dios se está manifestándose en estos tiempos, ya que está dejando bien detallada, tiene el cumplimiento de muchos sucesos que tienen que ocurrir antes de que Cristo venga. Si usted se pone a mirar en estos tiempos, se va a dar cuenta que todo está de mal en peor, el mundo va de mal en peor, la gente se pierde, la gente se mata. Hay un desenfoque tremendo en cuanto a lo referente a Dios. Y todo eso, hermano, quiero que usted entienda que es el principio de apostasía. Para los que estudian, sabe que la palabra apostasía significa negación de la fe. Apostasía es negar la fe, o sea que es obviar los principios bíblicos que Dios ha declarado en su palabra, para entonces empezar a exponer otros criterios erróneos que, aunque tenga la facilidad de atrapar a las personas, hermanos, están fuera del principio bíblico. Y es mi intención en esta mañana, a través de esta enseñanza, hacerte entender que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de estar apercibidos, porque ya el ministerio de la apostasía, hermano, está vigente. Y si usted se puede mirar cuenta, todas estas cosas, todos estos conceptos postmodernistas han llegado hasta nuestras iglesias y lamentablemente se han estado violando ciertos principios bíblicos, donde es más importante lo que cree el hombre que lo que la palabra de Dios ha dejado declarada. Que es más importante ir en busca de lo que yo quiero que ir en busca de lo que Dios me ha dicho que debo ir. Y entonces todos estos conceptos erróneos, hermanos, son los que están permitiendo de que en estos tiempos se manifieste el ministerio independiente. ¿Sí o no? Amén. Hoy yo quiero, hermano, ser pastor en esto y quiero instruirte en esta área. Y voy a estar ministrando por espacio de un buen tiempo bajo este tema, ministerios independientes. Yo pretendo en esta mañana esclarecer ciertas dudas, ciertas preguntas que pueden estar en la mente de muchos de los que estamos acá, o que puede estar también en la mente de muchos de los que están allá afuera. Y pretendo esclarecer ciertas preguntas como ¿qué es un ministerio independiente? Preguntas como ¿qué es una cobertura y para qué me sirve la cobertura? Preguntas como ¿por qué y a qué asisto a las congregaciones y a reuniones cristianas? Aleluya. Yo pretendo darle respuesta a estas tres preguntas. Y sí, hermano, ese es el mensaje de esta mañana. ¿Qué es un ministerio independiente? ¿Qué es una cobertura? ¿Y para qué me sirve la cobertura? ¿Y por qué y a qué asisto a congregaciones y reuniones cristianas? Eso va, hermano, a consolidar un enfoque en nuestra vida y nos va a adoctrinar muy bien en estos tiempos y nos va a preparar para que cuando esos tiempos malos lleguen, usted sepa cómo enfrentarlos. Gloria a Dios. Ministerios independientes. ¿Sabe? Desde un principio ha sido intención de Dios mostrar a la humanidad el poder que tiene la iglesia cuando todos trabajamos como miembros de un solo cuerpo. La palabra de Dios siempre deja bien detallada esto.
Todos nosotros tenemos algo importante de parte de Dios. No le crea la mentira al diablo de que usted no tiene nada. Todos de una u otra forma somos buenos en algo. Según la palabra de Dios en Corintios, en el capítulo 12, cuando habla de los dones espirituales, la palabra de Dios deja detallada que cada uno de nosotros tiene un don de parte de Dios. Ya sea el don del servicio, ya sea el don de hacer milagros, de fluir en lo que Dios nos ha predestinado para que seamos buenos en eso. Cuando tenemos algo de parte de Dios, y eso es lo primero que usted necesita entender. Ahora, hoy en día la gente ha creado cierta competencia y se cree en estos tiempos difíciles que lo que Dios ha depositado sobre uno no lo va a depositar sobre otro. Y quiero empezar primero dejando bien claro de que todos tenemos algo de parte de Dios. Y que todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos es para edificación de quién, de la misma iglesia. Yo quiero que usted entienda que usted carga algo grande de parte de Dios, pero no es para gloriarse. Usted carga algo hermoso y grande de parte de Dios y no es para exponérselo a su hermano, sino que es para edificación de la misma iglesia. La palabra dice que todos los dones son dados por el mismo Espíritu y que Él lo da conforme a como Él quiere hacerlo. Mira que tiene tu dile, yo tengo lo mío, pero tú tienes lo tuyo. Y le doy gracias a Dios porque tú tienes lo que necesito. Y porque yo tengo lo que a ti te hace falta. Mira que tiene tu dile, no importa, yo tengo lo que tú necesitas, pero yo quiero que en este tiempo tú también me des de lo que tú tienes, porque yo también dependo de eso. Amén. El sistema, hermano, en el que Dios ha creado el Evangelio, lo ha comisionado, hermano, como un cuerpo en donde todos los cuerpos son diferentes, en donde el cuerpo, todos los miembros tienen funciones diferentes, pero todos somos importantes. Los ojos tienen una función, la boca tiene una función, el oído tiene una función, las manos tienen una función. O sea que no pueden decir los ojos, no necesitamos los oídos. O no pueden decir los oídos, no necesitamos las manos. Porque Dios nos ha comisionado y nos ha equipado con cosas importantes que son las que consolidan lo que tenemos con el Evangelio, que es lo que crea un fundamento y nos hace crecer como iglesia. De varias maneras Dios ha dejado plasmado a través de la palabra el deseo que tiene Dios de ver que la iglesia camine como un pueblo y no como una secta. Hay una diferencia entre lo que es un pueblo y lo que es una secta. La pregunta de muchos en estos tiempos sería: ¿el Evangelio de Cristo es una secta? ¿Es una religión? ¿Qué es lo que es el Evangelio de Cristo? Y mi intención en esta mañana es que usted entienda que cuando la palabra habla de iglesia está hablando en singular. Cuando la palabra dice que Cristo se fue pero que volverá y se tomará a sí mismo, la palabra no está diciendo que Él viene por varias iglesias o por alguna denominación, sino que Cristo habla en singular y dice: yo vengo por mi iglesia. Una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia donde yo vea mi carácter reflejado a través de ella, una iglesia que no predomine ir en busca de sus propios intelectos, sino que se preocupe porque la palabra cobre vida en cada una de nuestras reuniones. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el enfoque del Evangelio de Cristo. Cristo no viene por una denominación, Él viene por una iglesia. La diferencia entre un pueblo y una secta es que el pueblo es una gran masa en una sola visión. Sin embargo, una secta son varias visiones que pretenden defender algo. ¿Sí o no? La gente hoy en tiempo tiene una pregunta, en estos tiempos, aleluya, Gloria a Dios. y es lo siguiente. La gente del mundo muchas veces se preocupa y pregunta: si todos tienen la misma Biblia, es el mismo Dios, son las mismas pautas, ¿por qué el ministerio parece que es diferente? Y yo quiero que usted entienda, hermano, que esto es motivo solamente de que usted entienda que todas estas cosas ocurren cuando se ponen de manifiesto los ministerios independientes. ¿Usted me deja seguir? Ahora, ¿qué es un ministerio independiente? Un ministerio independiente es todo aquello que utiliza el Evangelio con el fin de satisfacer algunos asuntos personales.
O sea que un ministerio independiente es aquello que busca la manera de utilizar todas las cosas de Dios para algún beneficio. ¿Usted me deja seguir? Y lamentablemente en estos tiempos nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que están ocurriendo dependen y salen lógicamente desde este punto de vista de personas que han dejado a un lado el Evangelio de Cristo para ir en busca de un ministerio independiente. Me llega a la mente ahora en el momento en que Pablo pone un pie en Roma y le dice: yo estoy maravillado de lo tan pronto que ustedes se han separado de la doctrina de Cristo, parafraseando la palabra, para ir en busca de otro evangelio. La pregunta es: el evangelio que estamos viviendo, ¿qué tipo de evangelio es? Hoy en día aparece y miro los tiempos y me doy cuenta que la gente vive un evangelio muy diferente al que se ve en la palabra. Aleluya. Cuando yo voy a Hechos capítulo 2 en el verso 43 me doy cuenta que la vida de los primeros cristianos es muy diferente a la que estamos viviendo en este entonces. Entonces hay personas que quieren ver a Dios en estos tiempos, pero la pregunta sería: ¿para qué lo quieres ver? Hay gente en estos tiempos diciendo: Señor, yo quiero que tú me uses, pero la pregunta sería: ¿para qué quieres que Dios te use? Se están haciendo edificaciones grandes, se están creando ciertos momentos, eventos grandísimos, esperando que Dios esté en él, y por alguna razón Dios no está. Y no quisiera ser muy contundente en esta mañana, pero quiero que usted entienda que no en todos los lugares Dios está presente. No en todos los lugares Dios se manifiesta. Hay eventos muy grandísimos, cosas que se hacen que mantienen la gente entretenida, pero que lamentablemente Dios no está en esos lugares porque su enfoque es un ministerio independiente. En estos tiempos es triste decirlo, y vengo como atalaya en esta mañana porque Dios me ministró esto. No hay nada más terrible, algo más vergonzoso, que la gente pueda percibir cómo nosotros los hombres nos aprovechamos de las cosas de Dios con la intención de buscar algún beneficio. Eso es un ministerio independiente. Un ministerio independiente son aquellas personas que pretenden tomar posesión de algo a la fuerza. Son aquellas personas que se promueven, se nombran, obviando que todo para lo referente a Dios tiene un orden, tiene un principio bíblico, y que cuando Dios establece a alguien, Él se encarga de respaldar su obra. Pero esto no se trata de yo ir en busca de lo que quiero hacer o de lo que hay dentro de mi corazón, sino de lo que Dios me ha comisionado para que yo pueda extender el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted entienda que Dios no te ha preparado en estos tiempos para que tú seas un ministerio independiente, sino para que hagas tu función como iglesia, para que sanes a los que están enfermos, para que reprendas al diablo y suelte lo que no es él, para que le reviva lo que está muerto. Hechos capítulo 2 en el verso 43 la palabra dice que cuando la iglesia naciente nació, lo primero que dice la palabra es que tenían en común todas las cosas. Dice que cada uno vendía lo que tenía, lo repartían entre ellos. O sea que no había un momento egocentrista. Allí no había momento para ser independiente, sino que a mí me preocupaba mi situación, pero tenía que velar por la situación de mi hermano. Allí no me preocupaba solamente cómo me sentía, sino que también me preocupaba cómo se sentía mi hermano. Y cuando la iglesia naciente nació con ese auge y el mundo empezó a ver, hermano, el compañerismo que había como iglesia, esa hermandad, dice la palabra, que la gente sencillo era el mismo espíritu que le añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Yo quiero que usted entienda que donde hay una iglesia enfocada, la victoria está segura. Yo quiero que usted entienda que donde hay una iglesia que está enfocada en lo que quiere hacer, hay un mover y una manifestación de Dios, que aunque vengan los vientos no va a poder detener lo que Dios va a hacer en estos tiempos. Mira que tiene tu lado, yo soy una iglesia, no soy una secta. Yo no trabajo independiente, mi agenda trabaja con el cielo. Yo no trabajo independiente, mi agenda trabaja con el cielo. Dios me ha comisionado en estos tiempos para hacer su voluntad, no la mía. ¿Usted me deja seguir? Comencé muy agresivo. No voy a poner peor, recién comienzo. Mira que tiene tu lado, dile: Dios no te comisionó para ser independiente. No es para buscar tu voluntad, es para buscar la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen? Pablo dejaba detallado allá en la palabra en Gálatas 1:10 y decía: ¿buscamos el favor de Dios o el favor de los hombres? El favor de Dios siempre te va a comisionar a que trabajes como un cuerpo. El favor de los hombres lo que va a comisionar es que te conviertas en un ministerio independiente.
Yo quisiera que alguien fuera conmigo al libro de Hechos en el capítulo 5. Vamos a navegar hoy en la palabra. Yo quisiera que alguien fuera conmigo al libro de Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, verso 36 al 39. Y es sencillo, en Hechos capítulo 5, del verso 36 y 39, la palabra hace alusión a un suceso ocurrido justamente en el momento donde la iglesia de Cristo ya había nacido. Y hay una historia ahí entre Pedro y Juan que dice la palabra que estaban siendo perseguidos por anunciar el evangelio de Cristo. Y por alguna razón dice la palabra que un doctor llamado Gamaliel, a modo de defensa de Pedro y Juan, tiene que hacer una diferencia entre un ministerio ordenado y un ministerio independiente. Vamos toda la escritura. Hechos capítulo 5, del verso 36 al 39. Aquí está hablando este cierto maestro llamado Gamaliel, que dice la palabra que era un doctor de la ley. Dice que venerado de todo el pueblo, el verso 34. Dice que venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Quiénes estaban acá? Los apóstoles. ¿Sí o no? Ellos estaban viendo la situación que había entre Pedro y Juan porque lamentablemente habían sido prendidos por anunciar el evangelio. Y dice la palabra en el verso 36, mientras hablaba Gamaliel, decía: porque antes de estos días se levantó ¿quién? Teudas, dice la palabra, diciendo que era alguien. ¿Usted está conmigo? Dice que a este se unió un número como de 400 hombres, pero ¿qué sucedió? Él fue muerto. ¿Y qué sucedió con todos los demás? Y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto dice la palabra que se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y dice que llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Verso 38 dice Gamaliel: ahora os digo a los que estaban prendiendo a Pedro y a Juan, apartaos de estos hombres y dejadlos. Sencillo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra el mismo Dios. Gamaliel tenía una función, y era marcar una diferencia, porque lamentablemente ya Cristo no estaba, la iglesia había nacido y los rumores habían avanzado mucho. Entonces eso fue propicio para que los ministerios independientes también salieran a flote. Y entonces empieza la palabra nombrando un tal Teudas, un hombre que nadie sabía quién era, un hombre que ni siquiera quizás conoció a Jesús, no tuvo en el aposento alto, quizás no tuvo la oportunidad de ser llamado, y de momento este hombre sale con una visión independiente y pretende alcanzar un poco de personas. Yo quiero que usted entienda que lo triste de los ministerios independientes es que al no ser Dios el fundamento, ellos se quiebra la obra, pero las personas también. El tal Teudas y Judas el Galileo fueron quizás hombres que por alguna razón intentaron levantar una obra a nombre de Dios sin ser Dios el Dios de la obra. La palabra nos redacta cuál es el enfoque de estas personas. Pero si usamos la lógica y entendemos que todo lo que viene de Dios permanece, la pregunta sería: ¿por qué permitió Dios que Él, aquella obra y todas aquellas personas se dispersaran? Es que donde Dios no es el centro, Él no derrama su gloria. ¿Usted me deja seguir? Es que donde Dios no es el centro, Él no derrama su gloria. Donde Dios no es el centro, Él no derrama su gloria. Donde Dios no es lo primero, Él no va a derramar su gloria. Yo creo creer en esta mañana que si alguien quiere que este lugar perdure, quita lo que está en el medio y vuelve a poner a Dios de nuevo. ¿Quieres que tu casa permanezca? Quita lo que está en el medio y vuelve a poner a Dios de nuevo. Yo quiero creer en este lugar que los tiempos que estamos viviendo son para darle a Dios el lugar que le corresponde. Dios quiere ser lo primero en tu vida, hermano. Los ministerios independientes tienen una función, y es buscar sus propios deleites.
Alabado sea Jesús. Eres una iglesia. No eres una secta. Eres el evangelio. No eres una religión. Entonces creo que en estos tiempos hay que tener mentalidad de iglesia. Hay que dejar a un lado nuestro concepto de lo que queremos ser. Y hay que tener serio cuidado con aprovecharnos de algo de Dios creyendo que es nuevo. Es terrible, es triste. Ven como hay personas que inician muy bien su ministerio, pero por espacio de un tiempo se destruyen. Hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Y de qué me sirve a mí que la tierra me aplauda si el cielo me rechaza? ¿De qué me sirve a mí tener un auditorio lleno de personas si Dios no es el centro? Por eso el autor del libro de los Hebreos, que nadie sabe quién es, pero solamente sé que el inspirador es el Espíritu Santo. Él le dejó bien declarado algo a la iglesia y le digo: sobre todas las cosas, los ojos tienen que estar puestos en Jesús, que Él es el autor y el consumador de la fe. Dios ha puesto líderes, Dios ha puesto personas que están en eminencia. Pablo bien lo decía, que aquí no hay ningún mandato, parafraseando la palabra, no hay ningún liderazgo que sea sin que Dios lo permita. Pero nuestro enfoque debe estar plenamente puesto en Dios, porque quiero que usted entienda: Cristo nos mandó a ser discípulos, no clones. ¿Has escuchado en algún momento conceptos como en esta iglesia se lo que yo digo? ¿Has escuchado conceptos como aquí se escucha la música que yo quiero? Aquí se escuchan los predicadores que yo quiero. Todos estos son principios de ministerios independientes. De personas que dicen: la palabra dice esto, pero yo creo que es mejor hacer esto. Y tal deuda con Judas el Galileo. Fueron personas que pretendieron crecer a la misma magnitud que estaba creciendo la iglesia. Por alguna razón estos hombres intentaron levantar una obra a nombre de Dios sin ser Dios la base. Quizás estos hombres dijeron: no necesito a Cristo, no necesitamos un pastor, no necesitamos a nadie que nos diga qué tenemos que hacer. Son criterios como este, hermano, los que están provocando una división, un cisma y un mal testimonio del Evangelio de Cristo. Ahora, razones por las cuales dice la palabra en Mateo capítulo 7, en el verso 22, que muchos dirán aquel día: Señor, Señor. Y en otro de los evangelios dice: yo nunca te conocí. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer nosotros tan grave como para que Dios no nos conozca? En aquel día vendrán muchos y dirán: Señor, predicamos en tu nombre, nosotros hicimos. Y gracias le damos a Dios por las cosas que hacemos. Según Apocalipsis, que es bueno que Dios conoce nuestras obras. Pero a veces olvidamos que Él pesa nuestro espíritu y escudriña nuestro corazón. Y que sabe cada uno de nuestros pasos ajenos con Dios. Eso es un ministerio independiente. Dejar a un lado lo que Dios quiere hacer para ir en busca de lo que yo creo que debo hacer. ¿Qué evangelio es el que se está predicando hoy en día? ¿Te diste cuenta que necesitamos pararnos en el camino y volvernos a las sendas antiguas? ¿Te diste cuenta que son tiempos de ir en busca del primer amor y de las primeras obras? Porque los tiempos que estamos viviendo, hermano, ya el diablo no necesita mucha astucia para derribar la iglesia. Basta solamente de que ellos descubran en qué son buenos, para que en vez de ser una iglesia se conviertan en una secta y que cada cual vaya en busca de lo que quiere hacer. Ministerio es independiente. Dios es un Dios que trabaja con orden. La palabra lo dice. Pablo decía de parte de Dios: hágase todo decentemente.
Gamaliel dijo algo muy importante. Hello, aprendan algo. Vamos a dejar a estos hombres tranquilos. Porque si esta obra es de los hombres, ella se va a derribar. Pero si esta obra es de Dios, qué bueno que todavía quedan hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a cumplir el Evangelio de Cristo al pie de la letra. Qué bueno que todavía quedan hombres y mujeres de Dios que han dicho: Padre, yo dejo a un lado lo que yo quiero hacer y expongo lo que tú quieras hacer. Qué bueno que todavía hay hombres y mujeres de Dios que dicen: Dios mío, yo voy en busca de tu favor, no de lo que yo quiero hacer. Qué bueno que todavía hay personas que recuerdan que mejor es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y dejar todo lo demás que venga como añadidura en el tiempo de Dios. Qué bueno, hermano. Los ministerios independientes trabajan fuera de cobertura. Y ahí viene la segunda pregunta: ¿qué es una cobertura? ¿Para qué me sirve? La palabra cobertura, en su definición y contexto, dice la palabra que la cobertura lógicamente es lo que cubre, es lo que respalda, es lo que da evidencia de que no hay vulnerabilidad a ningún ataque. Y por alguna razón enseñábamos en este lugar, predicábamos sobre la cobertura y recordábamos que dentro del Evangelio existen tres tipos de cobertura, las cuales hablan de Dios. Existen tres tipos de cobertura, las cuales Dios ha creado, ha permitido para edificación de la misma iglesia, para que nosotros tengamos un concepto organizado de qué es lo que es el Evangelio y evitar de que cada cual esté lanzando a ciega, sino que todo el mundo trabaje con un enfoque. Yo quiero que usted entienda que en estos tiempos difíciles tienes que mantenerte bastante enfocado. Todos estos conceptos por modernistas lo único que hacen es que tú te desenfoques. Dios tenía un propósito en la vida de Abraham. Y Dios le dijo: mira las estrellas. Y luego le dijo: mira la arena del mar. Aleluya. Lo que Dios estaba buscando en Abraham es mantenerlo enfocado. O sea que si tú miras arriba, veas a Dios. Si miras al piso, veas a Dios también. Eso es lo que quiere Dios en estos tiempos, que la iglesia camine enfocada. Yo voy a la iglesia porque quiero ver a Dios, pero llego a mi casa y me encuentro con Dios. ¿Sí o no? ¿Qué es una cobertura? Tres tipos de coberturas existen y lo hemos predicado en este lugar. La primera cobertura que existe es la cobertura paternal y es la cobertura que hace alusión a Dios como Padre. El ejemplo que tenemos en la oración modelo en Mateo capítulo 6 en el verso 9, cuando decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Es la primera cobertura que tenemos, la cobertura paternal, la que contamos como la presencia y el respaldo de Dios. Es la primera cobertura que tenemos como iglesia. La segunda cobertura es la cobertura pastoral, a la que Dios le asigna a todas las congregaciones a través de un ministerio pastoral, que queda detallado en Hebreos capítulo 13 en el verso 17, cuando la palabra dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes que tienen que dar cuenta. Y la tercera cobertura es la cobertura ministerial, y de esa es la que quiero hablarte en esta mañana. Cobertura ministerial, que es la que hace alusión al cuerpo ministerial como iglesia. El ejemplo que tenemos, a los cuales Jesús en Marcos 16:15 le dijo: ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura. Es muy fácil en estos tiempos no acogernos a ninguna cobertura y seguir fortaleciendo nuestro ministerio independiente. En el año 30, cuando la iglesia de Cristo tiene su nacimiento, allá en Hechos capítulo 2, Jesús había puesto al apóstol Pedro como cobertura. Por eso, si usted se pone a estudiar el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que Pedro era una persona que estaba en eminencia en aquel momento. La iglesia naciente tenía por nombre Iglesia Apostólica Pentecostal. Apostólica no por este movimiento que tenemos ahora, sino apostólica porque fueron fundados por los 12 apóstoles, que eran la cobertura en aquel momento, amando del apóstol Pedro. Iglesia apostólica porque fue fundada por los apóstoles, y pentecostal porque por el movimiento, por lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés. Y Jesús toma al apóstol Pedro y lo pone como cobertura.
El apóstol Pedro era el líder de la iglesia naciente. Por eso usted se va a dar cuenta que de una o varias maneras Pablo tuvo que ir a conversar algunas cosas con Pedro. Por eso que al transcurso de cuando la iglesia nace en el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que el primero que sale es el apóstol Pedro con Juan. Y empiezan a hacer obras evangelísticas, empiezan a hacer obras misioneras. Porque esa es la primera función que tiene un apóstol. Y es levantar iglesia, es edificar nuevos campos misioneros. No es pasar 5 años en un seminario y luego decir yo soy el apóstol, cuidado. Sino buscar la manera de crear siempre un nacimiento. Amén. Una cobertura es lo que te representa como iglesia delante de Dios y es lo que te mueve de una manera organizada. Es lo que te respalda, te representa. En estos tiempos, dentro del sistema que tenemos en nuestro país, todas las instituciones religiosas son reconocidas en el país gracias a la cobertura. Por eso el Estado en el que nos encontramos es un poco contundente con estas cosas. Es que han pasado muchas cosas. Entonces todas las instituciones religiosas de este país están reconocidas en el Estado. Y Dios permitió esto, ¿por qué? Porque sabía el auge a la dimensión que iba a crecer la iglesia y se necesitaba estar bastante organizado. Gracias a eso, las coberturas son lo que conocemos como denominaciones. Dígase metodista, dígase liga evangélica, dígase asamblea de Dios, diga primera pentecostal, iglesia bautista. Todos estos nombres, hermanos, todas estas denominaciones son coberturas. Gracias a eso se puede reconocer. Recuerde algo, las denominaciones parten de sistemas de gobierno. Las denominaciones parten de que a veces la gente dice ¿por qué hay tanta secta? ¿Y por qué aquellos dicen que esto no es así? ¿Por qué ustedes dicen que ellos no? Esa es la pregunta de muchos en estos tiempos, si es el mismo Dios, si es el mismo libro, es la misma Biblia. Pero esto se basa a cosas de cobertura. Yo no estoy a favor de las sectas independientes, no estoy a favor de aquellos que creen que Cristo está dividido, pero en estos tiempos difíciles Dios ha tenido que crear cobertura para que la gente trabaje con un enfoque. Dios ha tenido que crear cobertura para que la gente no trabaje a una manera que quiera, sino para que entienda que hay un hombre puesto por Dios el cual da cuenta de todo y cuanto sucede en la obra. Usted dice amén. Por eso que hay algunos que tienen un ministerio independiente que lo primero que hacen es separarse de su cobertura. ¿Por qué? Porque cuando usted mete la pata no tiene que darle cuenta a nadie. Eso es lo que pasa con el ministerio independiente. Por eso que muy poca gente no quiere formar parte de una obra. ¿Por qué? Porque si meto la pata no le doy cuenta a nadie. ¿Por qué? Porque a partir de ahora hago lo que bien me parece. ¿Por qué? Porque a partir de ahora en esta iglesia se hace lo que a mí me gusta y no lo que dice él. No te me deja seguir. Pero ¿sabe qué es lo triste de esto? Es que son hombres que quieren honra cuando ellos nunca honraron a nadie. Se me fueron cinco con 3. Son hombres que buscan honra cuando nunca le dieron honra a nadie. Son hombres que quieren un ministerio pastoral y jamás en su vida aprendieron a sujetarse. Yo quiero que usted entienda que Dios nunca te va a comisionar para algo en lo que usted no esté preparado. Hay hombres a la fuerza buscando la manera de tener éxito en algo donde Dios le está dando la espalda. Aleluya. La cobertura es importante, hermano. Alabado sea Jesús. Todo lo referente a lo que sucedía en la iglesia naciente tenía que verse con los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos eran el cuerpo ministerial de aquellos tiempos. Habla la historia, y bien te decía, de la iglesia, de cómo Jesús en Mateo 16, 18 nombra al apóstol Pedro como roca donde edificar la iglesia, dando a entender que el apóstol Pedro era la cobertura de aquel entonces. Ahora, la cobertura es importante, ¿por qué? Porque organiza el cuerpo ministerial procurando un bienestar. Esa es la función de la cobertura. Yo no estoy aquí porque vine de chico porque no tenía nada que hacer, sino que vinieron hombres y mujeres de Dios, nos probaron y dijeron, no son los mejores, pero creo que están preparados. Esa es la función de la cobertura. De que por alguna razón yo hago algo no alineado a la voluntad de Dios y allí viene mi cobertura y me pide cuenta. Esa es la función de la cobertura. Los ministerios independientes le huyen a esto.
Porque la gente no quiere darle cuenta a nadie, ni a Dios ni a los hombres. Por eso lo primero que hacen es salirse de la cobertura. Ahora, la cobertura que lo organiza el cuerpo ministerial procurando un bienestar. Vamos al libro de Hechos, capítulo 6, en el verso 1. Los apóstoles como cobertura tuvieron que tomar una decisión y tuvieron que elegir a 7 diáconos. Hechos capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice la palabra: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles, que eran la cobertura ministerial de aquellos tiempos, convocaron a la multitud y a los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Estos son los pensamientos que tiene la cobertura, de buscar siempre la manera de provocar un bienestar dentro de la obra. Esta es la función de la cobertura. Y dice la palabra que entonces ellos dijeron: pues buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, ojo, llenos del Espíritu Santo, no era cualquiera, hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Las coberturas, hermanos, trabajan de esta manera, de una manera organizada, procurando que siempre su visión esté enfocada en el bienestar de la iglesia. Y que la iglesia camine como tiene que caminar, como un cuerpo y no como una secta. La función de la cobertura, ¿sabe cuál es, hermano? Proteger la santidad y la consagración de las iglesias. Mantener sana las doctrinas de estos tiempos. Evitar que la apostasía se meta dentro de alguna obra. Santo. Que se cometen errores. El apóstol Pedro también cometió errores, y era la cobertura de la iglesia naciente. Pero a pesar de nuestros errores, Dios nos ha establecido como cobertura. Y tenemos la función de dar cuenta delante de Dios por lo que hacemos, con todo lo que Dios pone en nuestra mano. ¿Cuántos dicen amén? Las coberturas existen para cuidar y mantener una vida cristiana, lo que llamamos iglesia. La pregunta sería: ¿por qué asistimos a la congregación? Y con esta pregunta pretendo derribar conceptos erróneos que predominan en algunos ministerios independientes, de personas que dicen: yo puedo servir a Dios sin tener que asistir a una congregación. Yo tengo la palabra de Dios, no necesito un pastor. Vamos a responder eso. Las congregaciones y reuniones cristianas existen desde los tiempos del Antiguo Testamento y era un lugar donde permanecía el arca de Dios, tipología de la presencia de Dios, en donde el pueblo de Dios se reunía a ofrecer culto a Dios o a alabar y adorar a Dios. Esa era la función que se hacía. Y en aquel tiempo se llamaba tabernáculo, que significa tienda o morada. Todas las ceremonias que hacía el pueblo de Dios en aquellos entonces se hacían dentro del tabernáculo. Luego cambió a nombre de templo, que es lo que conocemos nosotros hoy como un templo. Esto es el templo. Siempre que hablo de iglesia me gusta dejar detallado algo. Cuando Dios habla de iglesia no está hablando de estructura. Amén. Está hablando de nosotros. Amén. Cuando Cristo dice: yo vengo por mi iglesia, es que viene por nosotros. Amén. No es que viene por esta edificación que damos dinero nos está gastando. Cuando la palabra de la iglesia está hablando de nosotros. Amén. Todo lo demás es templo y tabernáculo. Este lugar se manifiesta el poder de Dios. ¿Por qué? Porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, hay el Amén. Es necesario que usted entienda eso. Luego cambió el nombre de tabernáculo a templo cuando Salomón edifica una casa para Dios, y a eso llamó templo, que permanece hasta hoy. Amén.
Ahora, asistimos a las reuniones y congregaciones porque ese fue el lugar que Dios estableció para que su pueblo se reuniera a adorar y ofrecer sacrificios a Dios. ¿A qué asistimos a la iglesia? Porque aquí vengo a depositar tiempo para Dios. En Éxodo capítulo 33, en el verso 7, yo quisiera que alguien fuera conmigo. Éxodo capítulo 33. Éxodo 33, verso 7. Ya estamos terminando. Dice Éxodo 33, en el verso 7. Amén. Verso 8. Vamos al verso 8. 33. Sí, perdón, 7. 33, 7. Dice: y Moisés tomó el tabernáculo. ¿Usted está conmigo? Amén. En ese usted vaya la palabra, ¿no? Éxodo 33, verso 7 dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque ahí se reunía la iglesia, ahí se reunía el pueblo a alabar y ofrecer a Dios, ¿sí o no? Dice, el punto dice: y cualquiera que buscaba a Jehová sabía el tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Moisés, Dios hablaba con él. Pero cuando Moisés quería sentir a Dios, ¿a dónde iba? Al tabernáculo. Dice la palabra de Dios aquí en Éxodo 33 que es justamente en el momento cuando Moisés sentaba en el tabernáculo, la nube de Jehová descendía. En las tiendas se alababa a Dios también. Allí se compartía, allí se respetaba el sábado, pero cuando se trataba de buscar y separar tiempo para Dios, había que ir al tabernáculo. Y esta es la pregunta que a muchos salían en estos momentos: ¿Dios no me escucha en mi casa? Dios te escucha en la casa. ¿Qué yo hago en la congregación que yo no puedo hacer en mi casa? Separar tiempo para Dios. Usted me deja seguir. Pastor, usted sabe, no, yo en mi casa yo no lloro hasta que empieza la novena. A muchos no les gustó eso. En mi casa separo tiempo hasta que me doy cuenta que mis hijos vienen y tengo que cocinar. ¿Sí o no? Si mi hermano viene a la iglesia, te contesta por la puerta y se desconectó. Aquí, ¿qué es lo que más se hace aquí, hermano? Adorar a Dios. Fíjese que se le dice: ponga los teléfonos en modo avión para que se desconecte de la tierra y se enfoque con el cielo. Esa es la función que tiene la congregación, hermano. Que es este lugar donde Dios nos permite separar tiempo para Él. Es el lugar que tiene la función, hermano, donde separamos tiempo para ¿qué? Para alabar y servir a Dios. Gloria a Dios. En la casa Dios nos escucha. Pero tenemos muchas dificultades. Porque la gran mayoría de las veces en la casa no todo el mundo respeta las cosas. Mi esposo no es cristiano, mi esposa no es creyente, mis hijos son rebeldes. Entonces, por mucho que yo quiera mantener mi casa consagrada de una u otra forma, ellos van a hacer algo que no tienen que hacer. Sin embargo, acá en la casa de Dios, este lugar es consagrado plenamente para estas cosas. ¿Sí o no? Amén. Amén. Consagrar tiempo para Dios y dedicarle tiempo a alabar y adorar a Dios es lo que hacemos en nuestras congregaciones y reuniones cristianas. Santificar un lugar para Dios. Eso es lo que usted hace aquí, hermano. En las congregaciones, las iglesias se reúnen porque es allí donde Dios enseña a vivir una vida cristiana en Dios. Y es el diseño original de lo que vamos a hacer en el cielo. La iglesia es la escuela donde la palabra nos enseña a qué es lo que vamos a hacer en el cielo. ¿Sí o no? Hermano, Dios trabaja de una manera organizada. Amén. Dios dice: yo les voy a enseñar, mi intención es que ellos se salven, no que se pierdan. Gloria a Dios. Pero les voy a enseñar a cómo vivir una vida en obediencia y consagración a Dios. Esa es la función de los tabernáculos. En el Nuevo Testamento, hermano, esto tomó un auge. ¿Por qué?
Porque en aquellos momentos las iglesias se reunían en las sinagogas. Y era el lugar preciso donde ellos se reunían, compartían de la palabra. Allí revisaban la ley. Esa era la función que tenía la iglesia en aquellos tiempos. Yo quisiera que alguien fuera conmigo, si la pastora me ayuda, a Hebreos capítulo 10, autor del libro de los Hebreos capítulo 10, verso 25. Ya estoy terminando. Hebreos capítulo 10, verso 25. Gloria a Dios. La pastora lee. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es lo que se necesita en estos tiempos. El autor de los Hebreos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que los ministerios independientes no es algo de ahora, sino que fue algo de siempre. Pero usted y yo que estamos en este lugar hemos entendido qué es lo que espera Dios en nuestra vida y qué es lo que espera Dios en nosotros como iglesia. Ahora, son tiempos de que como iglesia de Cristo procuremos crecer en unidad y santidad, no con pensamientos independientes y egoístas, sino con la intención de presentar a Cristo como una iglesia sin mancha y sin arruga. Presentarla como un cuerpo unido en el cual todos nosotros somos partícipes y todos tenemos una función, hermano. Y es solamente así, es solo así como Cuba y el mundo sabrá que hay un Dios de poder que está al alcance de todo aquel que se acerca para conocerle y dejarse guiar por él. Ponte en pie esta mañana. La lógica defiende que todo fruto que se desconecta de su fuente se muere. La lógica defiende que si usted saca un pez del agua, se muere. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ese es su hábitat, ese es su ambiente, esa es su dimensión. A nosotros los creyentes, ¿cuál es nuestra dimensión? Sencillo, hermano. Estar en los lugares donde Dios está. ¿Sabe? La iglesia tiene algo a nivel mundial y es respetada y reconocida por él. Es la iglesia, la congregación, la iglesia como tal nosotros, la que tiene la facultad, hermano, de mantener unidad. Donde único usted se va a encontrar un ladrón y un policía es en la iglesia. El único lugar que no mira la raza es la iglesia. Es aquí donde justamente Dios, muchas veces decimos: ¿y qué será de la vida de aquel hermano? Yo voy a esperar a la iglesia, ahí me lo voy a encontrar. Y cuento esto como un testimonio. Hubo un hombre reconocido de mucho tiempo, si más no me equivoco. El hombre estuvo en pie sirviendo a Dios hasta el 2010. Estuve estudiando un poco su historia porque fue un hombre que Dios usó para que el evangelio tomara fuerza en los Estados Unidos. Yo estoy hablando de un hombre llamado Billy Graham. Es conocido como el pastor de la América. Fue un hombre a quien Dios usó para que el evangelio de Dios tuviera un fundamento. Fue el hombre que sacó la iglesia de los templos y la llevó a las calles. Fue un hombre que no solamente dejó las reuniones cristianas y las congregaciones en reuniones, sino que también la llevó a los presidentes. Fue un hombre que puso el evangelio de Cristo como la solución de todos los problemas. Y una de las cosas en las que este hombre tuvo éxito fue que utilizó las congregaciones, ¿sabe para qué? Para romper todas aquellas limitantes que existían en aquellos tiempos en cuanto a la raza.
donde aparentemente los blancos no se mezclaban con los negros. Y el mundo tuvo un explote cuando la gente se dio cuenta que en las congregaciones esto no tenía vigencia. Entonces, Dios tiene un principio y una función, contigo y conmigo, como creyentes en estos tiempos. Yo quiero creer en el nombre de Jesús que en esta mañana los ministerios independientes no tienen vigencia para con nosotros. Mira que yo tengo un enfoque de parte de Dios. A mí Dios me ha llamado a ser algo. Mi agenda está alineada con el cielo. Yo no camino por lo que yo quiero. Yo camino porque Dios me ha enseñado que tengo que hacer algo en estos tiempos. El Espíritu de Dios está sobre mí. Amén. Por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para darle buenas nuevas a los pobres. Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar en libertad a los que están cautivos, a darle vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón. Esa es nuestra función. A predicar el año agradable del Señor. Es esa nuestra función. Si se levanta la mano. Iglesia, prepárate, que en estos tiempos Dios te va a usar. No en el área quizás que tú esperas, pero Dios te va a usar. En el campo donde te encuentras, Dios te va a usar. Y vienen tiempos, oh gloria, donde este lugar va a ser conocido como centro de avivamiento. Yo quiero que usted entienda que este lugar va a empezar a funcionar como hospitales. Porque lo que los hombres no le van a dar solución,